sabes, imbécil? ¿Pero qué fue lo que pasó? Ya no lo prendes como antes, ¿no? ¿O será que ya conoció a una mujer de verdad y ya, pues, le pareces poca cosa? Mira, perra. Pero una perra que sí sabe cómo excitar y satisfacer a un hombre como Aurelio. ¿Qué es lo que estás buscando, eh? Pregúntale a Aurelio lo que le pasa a las zorras como tú. Pregúntale. Pues yo te aconsejo que no hagas tantos corajes. Son malos para la salud. Que tengas un buen día. Mira, Rosa. Otra más para tu lista, Aurelio. Otra más que me vas a tener que pagar. ¿Ya te habían dicho lo guapa que te ves cuando escribes? Cálmate, me lo voy a creer. Mira, escucha esto. Los vínculos entre los grandes capos de la droga y artistas de renombre ya no son ningún secreto. Reportes aseguran que desde que el cártel del hoy llamado Señor de los Cielos despuntó, la carrera de Alejandro Negrete se disparó de un abrir y cerrar de ojos. Nadie se ha atrevido a hablar de ese tema. ¿Ya conseguiste una entrevista con Negrete? No, no lo encuentro ni a él ni a su manager. Eugenia, me encanta la pasión con la que haces tu trabajo. Me encantas. Gracias. Pues es una realidad que a como están las cosas resulta peligroso que Rutila esté fuera del rancho. Por algo Aurelio quiere tener a la niña aquí, no exponerla. Yo no tengo ningún problema en venir a darle clases a Rutila. Al contrario, es algo que voy a hacer con mucho gusto. Gracias. Nada más hay algo que me preocupa. Matilde. Oh, No quiero tener problemas con ella y si los hay, prefiero que mi hijo no los vea. no te preocupes, yo me encargo de calmar a la Matilde. Sí, Matilde, por más de que grite mucho, no es una mujer difícil de controlar. Yo no estoy tan segura. Esa mujer sabe que es capaz de cualquier cosa. Si la conocen bien, sabrán que tengo razón. Sí, Aida, pero ese niño es mi nieto, yo no voy a dejar que le pase nada. Ni yo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tía Matilde, ¿quieres jugar con nosotros? Hola. Pues a ver, yo soy como medio mala para todos estos jueguitos, pero si ustedes me invitan, yo me dejo. ¿Les parece? Sí. A mi mamá no le va a gustar saber que estuve con usted, así que permiso. Amor, ¿pero quién le va a decir a la mamá? Yo no le voy a decir. ¿Tú le vas a decir? No, ¿cierto? A ver, más bien, ¿me dejan jugar con ustedes un ratico? Sí. Si quieren les enseño un jueguito que yo aprendí cuando estaba chiquita en Colombia. Yo les pongo las cartas. Vamos a empezar contigo. Tú vas a escoger una, no me vas a decir cuál es y yo voy a adivinar. ¿Listo? Entonces, ustedes no tienen idea dónde puedo localizar a Alejandro. Me encantaría echarte la mano, pero tiene días que no sabemos nada de él. La última vez que lo vimos fue en una presentación que tuvimos, pero nosotros nos regresamos al DF y él se quedó con una noviecita colombiana que tiene allá en el rancho donde tocamos. ¿De pura casualidad no fue el rancho de los Casillas? Ay, no me lo tomes a mal, pero yo no me quiero meter en problemas. No se preocupen. Yo no pienso involucrarlos y además a mí no me gusta revelar mis fuentes, ¿ok? Digo, lo que sí te puedo decir es que ya debería de haberse reportado porque a nosotros nos debe un sueldo y Alejandro ni sus luces para pagarnos. ¿Y qué creen que le haya pasado algo mal ahí? Él es muy responsable. Nunca se atrasa en los pagos, es por eso que se nos hace muy raro. Parece como si se lo hubiera tragado la tierra. Bueno, a menos que la zorra con la que se anda revolcando lo tenga drogado y dándole vueltas por China, pues sí es muy raro, ¿eh?
Mejía. Esto es lo que sabemos hacer usted y yo. Aquí es donde nos entendemos, de verdad, en el sexo, en nada más. ¿Ah, sí? Ajá. Para eso me trajiste a tu casa. Sí. Ajá. Bueno, para eso y para que se deje tantas bobadas románticas que tiene en la cabeza. Pues si esa es tu medicina para desenamorarme, créeme, está surtiendo el efecto contrario, ¿eh? Mejía, la buena cama no tiene nada que ver con el amor, ¿no? Ay, Leonor. ¿Por qué te haces la dura, eh? Cuéntame, ¿por qué te esfuerzas tanto y tanto en no mostrar tus sentimientos? ¿Qué pasó? ¿Te enamoraste de alguien que no te correspondió? ¿Te lastimaron? Cuéntame. Vistámonos, ¿sí? Tenemos que irnos. Ay, Leonor. En el tiempo que llevamos juntos he llegado a conocerte bastante bien. Y créeme, he visto esa mirada tuya, profunda. Sé que detrás de esa máscara de mujer dura, todo lo puedo, existe una mujer muy tierna, capaz de entregar mucho amor. Perdóneme, de verdad, pero es que este cursilería no le queda a nadie. Bueno, a ti la evasiva sí te queda muy bien. Se lo voy a decir de esta manera. ¿Usted quisiera para madre de sus hijos una policía que para cumplir con su deber se tenga que acostar con otros hombres? Eso, Mejía, eso es lo que ha significado el trabajo para mí. Tener que entregar mi cuerpo a quien sea, en el momento que sea necesario. Así que entenderá que esto del amor no es mi tema favorito, ¿no? Esto de vivimos pues felices para siempre, con casa, perros, jardín. Es una broma de muy mal gusto. De verdad, yo le agradecería que no me volviera a hablar del asunto. ¿Sí? Me contesta que debe ser de la oficina. Mejía. Marco, soy yo. Sabes, en este momento estoy un poco ocupado. Te llamo más al rato, ¿sí? Es que tengo algo muy importante que decirte, Marco. Estoy reunida con la gente de Alejandro Negrete y me dicen que tienen varios días sin saber nada de él. Que lo último que supieron de él fue que estuvo en el rancho de Aurelio Casillas. ¿Sigues ahí? Sí, Eugenia, aquí estoy. ¿Y dices que no se ha comunicado? Exactamente. Mira, lo único que me están diciendo es que lo vieron con una chava colombiana y que se fue a cantar al rancho de Aurelio Casillas. Me tiene muy preocupada esto. ¿Sí crees que me puedas ayudar? Claro, déjamelo a mí. Yo lo investigo. Te llamo cuando sepa algo, ¿ok? Chao. ¿Su mujercita lo está necesitando? Pues apúrese antes de que se ponga de mal genio. Leonor, por favor, no tiene nada que ver con Eugenia, ¿sí? Se trata de Alejandro Negrete. Está desaparecido. Y a mí me parece que los Casillas están cobrando de esta manera nuestra infiltración. Mari, a ver qué podía ver y ver y ver. Vete, ¿por qué no vas a jugar con nosotros? La tía Matilde nos enseñó un nuevo juego. Sí, ya veo. La tía Mati ahora le dio por jugar con los chamacos. ¿Perdón? Yo me la llevo súper bien con los chamacos. ¿Cierto, mi amor? Sí. ¿Cierto que sí, papacito? Ya veo. Matatena, Matilde. No, es un jueguito que se juega en Colombia. Menguivera. Jimena, muchas gracias por el café. Entonces, ¿nos vemos mañana? Sí. Víctor, despídete, ya nos vamos a la casa. Bueno, chao, mi amor.
Que estés muy bien. Adiós, señor. Hasta luego. Vamos. Adiós. Con permiso. Pásale, maestra. Matilde, Aida va a estar viniendo todos los días a darle clases a Rutila. Espero que eso no sea un problema. No, yo no tengo ningún problema, Jimmy. Vení, yo quiero que vos entendás que yo no soy la bruja esa que vos te imaginás. Yo también tengo sentimientos. Y yo también me doy cuenta de cómo están las cosas afuera en la calle. Todo está muy peligroso y a estos niños les puede pasar algo. Y eso es lo último que yo quiero en la vida. No te preocupes. Adiós. Adiós. ¿Te gustó el juego? Sí. Chao. Tranquila. Bueno, también existe la posibilidad de que Casillas lo haya retenido por razones de seguridad, ¿no? Marco, por favor. Lo más probable es que lo hayan matado, ¿sí? Él fue el que me llevó al rancho. Debieron haber pensado que él sabía quién era yo. Bueno, de cualquier manera no tienes que sentirte culpable. Ay, bueno, y dígame, ¿cómo hago para no sentirme culpable? ¿Ah? ¿Cómo hago si fui yo quien lo seduje para conseguir mi entrada al rancho de los Casillas? Ese tipo no era ningún delincuente, Mejía. Pues sí, pero en todo caso, yo fui quien diseñó el operativo. Tú solamente seguías órdenes. Ay, por favor, no me venga con eso, ¿sí? Fue a mí a quien se me ocurrió utilizarlo, a mí. ¿Se da cuenta? Mejía, otro muerto más sobre mis hombros, otro. ¿Sabes cuántos muertos tengo sobre los míos? Incluyendo a mis padres, a Vargas, a Lorejas y una lista de la que no te quiero contar. Eso no me hace sentir mejor. Ya lo sé, pero así es el trabajo. Y tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? No nos podemos echar para atrás. Me voy a bañar. Marco, perdóneme hace un rato mi reacción cuando lo llamó Eugenia. Esa mujer sí vale la pena. Mucho. Perdón que sea tan directa contigo, pero ¿qué tan ciertos son los rumores de que Alejandro Negrete esté vinculado con Aurelio Casillas? Se pueden relajar, no pienso involucrarlos. No, yo no quiero problemas y tú no sabes de lo que es capaz esa gente. Aparte, usted no debería de estar escribiendo sobre esto. La pueden matar. Va. Hagamos una cosa. Yo jamás estuve aquí con ustedes. Esta conversación no existe. Pues, mira, al principio creíamos que todo eran chismes, pero después nos dimos cuenta que era verdad cuando Alejandro le empezó a producir el disco a Matilde, la esposa de Víctor Casillas. Yo no sabía que esa mujer cantaba. Sí. Y luego resulta que todos los Casillas estaban metidos en esto. Hasta Heriberto, el hijo de don Aurelio, es el manager de Matilde. No, bueno. Y dicen que las cantidades de dinero que le dan a Alejandro los Casillas por la producción del disco de Matilde son millonarias, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí no me consta, pero eso es lo que dicen. Tranquilo, mecha corta, mijo. Vaya, cámbiese, tranquilícese y ahora nos tomamos un chorro, ¿todo bien? ¿Qué, no quieren unos tequilitas, bola de huevo? ¡A chambear, ¿Cómo van? De chimba si es lúcido, ¿no? Ay, hombre. Yo, pues, mi amor. ¿Qué pasó, mi cabo? ¿Cómo van las cosas? Bien, mi amor. Pensándola todo el tiempo. ¿Y usted sí me ha pensado? No te imaginas cuánto. Pero bueno, pasando a los negocios, le digo, ya cuadre aquello. Estamos hablando de más o menos
100 kilitos a la semana. ¿Cómo le parece? Bien. Urge que te arregle esa reunión con el topo. Sí, señora, sí, señora. Hay que cuadrar eso bien. Pero eso sí, le cuento una cosa. Antes de cualquier vaina, yo quiero que saquemos el tiempo para que nos demos cariñito. ¿Sí le parece, mi amor? Claro, Cabo. Te prometo que en cuanto llegues te voy a pagar lo fiel que has sido conmigo. Besitos. Que siga así, triste. Creyendo que me tiene en sus manos el muy hijo de la chin. Es lo que toca mientras montamos todo con el topo. ¿Averiguaste dónde tienes que ir para lo que te encargué? Sí, señora, ya tengo la dirección. Bien. Ah, también quiero que me consigas el teléfono del rancho de los Casillas. Voy a hablarle a Jimena. Por ahí le va a empezar a llover al imbécil de Aurelio.